Nuestro invitado de hoy es quizá el analista más brillante y corrosivo de la realidad mediática e ideológica de España. Sostiene que se hizo gay porque como gordo no le defendía a nadie. Se llama Roberto Enríquez, pero en otra vuelta de tuerca entrevistamos a Bob Pop. Pop, Roberto Enríquez, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bien hallado, Pablo Iglesias. En este programa, que nos gusta mucho el rollo del psicoanálisis, siempre empezamos por la infancia. Naciste hace muchísimo, en 1900. Mala educación. Esto siempre lo hago cuando estoy con alguien más mayor que yo, incido en eso. En el año 71, y me han contado que eras un niño súper lector, muy voraz con la lectura, que te gustaba Gloria Fuertes y Truman Capote. ¿Cómo eras de pequeño? Pues era un niño raro, porque piensa que era un niño que vivía en un pueblo, era gordito, tenía pluma y gafas, con lo cual es que era el combo completo para el desastre. Y sí, leía muchísimo, también como una forma de refugio y de buscar esto que buscamos muchas veces en los libros, que son posibilidades de identificación o de una vida en la que queremos encajar. Y los libros me ayudan a eso. Y por ejemplo, Truman Capote fue vital en esto. O sea, no de niño, porque claro, suena muy raro decir, leí otra vez estos ámbitos con 8 años. No, pero sí lo leí con 12 a lo mejor. Y fue un descubrimiento absoluto de que yo estaba allí. Y poco a poco eso me fue pasando con los libros. Y yo creo que me salvaron de un montón de cosas. También se lo agradezco mucho a mi abuelo, porque mi abuelo era muy lector y él me fue llevando y me fue prestando sus libros, dejándome cosas que él iba leyendo y que me recomendaba, y luego ya fui yo poco a poco ahí gozándolo mucho. Y Gloria Fuertes, claro, además, claro, yo era un niño que podría haber estado fascinado con la Gloria Fuertes de programas infantiles, pero había algo más allá en ella. Esta cosa queer de Gloria Fuertes, que yo en ese momento no identificaba con lo que era, pero yo veía ahí una señora que parecía un señor con corbata, con esa voz que tenía. Con esa voz y con pinta de haberse fumado todos los ducados de España. Y yo decía, esta señora tiene algo que tiene que ver conmigo. Y yo creo que al final leí como un modo de evadirme hacia un lugar donde me acogieran. El otro día entrevistaba a Boti y hablábamos de lo difícil que es, pero antes mucho más, cuando eres gay y eres adolescente, la ausencia de referentes públicos. Sí. Yo creo que eso ha podido cambiar en los últimos años, se ve también en el cine, se ve también en las series, aunque pueda ser difícil, pero hostia, en los años 70 o en los años 80 era muy complicado, muy jodido. ¿Dónde encontraste tú los referentes para, con 12 años, digamos, explicarte a ti mismo? Pues estaba todo este juego que es muy de la época, que era lo cripto-gay. Es decir, personajes que no eran abiertamente gays, pero que tú ya desde tu identidad identificabas como que podían ser de los tuyos. Y yo recuerdo, mira, eso, el libro de Capote, de todos esos ámbitos, Gloria Fuertes, La bola de cristal, a mí me parecía que había electroduendes que podían tener que ver con lo mío. Me galvaniza este ambientador a base de esencia de cheques al portador. Me recuerda a mi primer amor. Era un acreedor. ¡Oh! ¡Es un parado! ¡Oh! ¡Rebobinante, galvanoplástico, excitante! No son solo figuras míticas. ¿Y yo qué creí que solo existían en las estadísticas? ¡Queremos que nos dejen de gripar! ¡Queremos negociar! ¿No te funde? ¡Subturbíneo! ¡Mentecátodo! ¡Subversivo! ¡Ay! ¡No somos revolucionarios! Solo queremos que nos impongan un horario, aunque no nos paguen un salario. Con lo cual me daban... Tenía una cosa así como pansexual que me podía interesar, porque además, claro, a los 12 años realmente no estás trabajando la homosexualidad, pero sí hay una emotividad, una forma de enamorarte de los chicos que no es la habitual.
y que además, por otro lado, tiene una trampa, y es que es una época en la que los tíos cis hetero tenéis amigos con los que tenéis una relación muy afectiva. Total y mucho más intensa de todas Claro, las tías. sin embargo, cuando tú ya te sabes gay, tú evitas eso, o lo evitabas en ese momento porque te daba sientes la miedo que, presión. claro, que te malinterpretaran. Porque además estaba esta cosa también que es muy siniestra de pensar que el sexo mancha las cosas. Es decir, que si tú en algún momento sientes deseo por alguien, como tú rechazas ese deseo en un primer momento, sientes que le estás ofendiendo con tu deseo. Luego ya pasan los años y si las cosas van bien, llega un momento en el que decides que tu deseo también es bonito para otra persona, aunque no sea correspondido, pero oye, es una cosa buena que alguien te desee. Entonces, todos esos referentes, yo me acuerdo, pues yo qué sé, Dinastía con Joan Collins, pues estaba Stephen, que era el hijo gay, que claro, por clase, por posición, por todo, no tenía que ver conmigo. Y luego me acuerdo muchísimo, claro, piensa que en los 80, cuando yo ya empezaba a configurar esa identidad y esa búsqueda de referentes, surge el SIDA. Entonces también es como cuando parecía que íbamos a levantar cabeza, de pronto Rock Hudson. Entonces, o sea, fue una época complicada, ¿eh? No, claro, todas las épocas tienen su parte jodida, con lo cual yo hablo de la que me tocó a mí. Pero sí fue una parte complicada, pero sí recuerdo esos libros y recuerdo, por ejemplo, la poesía de Lorca. A mí, Poetas de Nueva York, el poema Que es lo este, mejor a de Walt Lorca. Whitman, que a mí es lo que más me gusta de Lorca. Total. De hecho, puedo decir que es lo único que me gusta de Lorca en poesía, pero a lo mejor quedó fatal y la gente me golpea. Pero Poetas de Nueva York... El Lorca surrealista yo creo que es el mejor con Claro, con y la oda a Walt Whitman, esta cosa es como de sí, aquí estoy yo, y una rabia con la que me identifico, hay un miedo con el que me identifico. Entonces, pues yo creo que también tiene que ver eso con las películas. Yo recuerdo, hostia, era la época de Pilar Miró, que los viernes ponían películas para adultos, me acuerdo, y yo vi alguna de Almodóvar de la primera época, Laberinto de Pasiones, y claro, ahí también estaba yo. Y cuando vi La Ley del Deseo, que ya era un poco mayor, pero ahí me petó la cabeza. Me petó la cabeza por completo y pasaron muchas cosas. Retorno a Brideshead. Es una película súper valiente. Ahí yo me acuerdo acuerdo que hay el momento con Don, que es con toda la historia del SIDA, y que Almodóvar decide no, o sea, la pasión está por encima de cualquier cosa. Es una de las películas que mejor explican el deseo. Y además además, sobre todo, que mejor explican cómo creamos ficción para contarnos nuestra propia historia. A mí es una película y de hecho siempre que conocía a alguien, ya cuando empecé a ser un poco mayor y quería empezar una relación con alguien, el filtro era, ¿has visto El Deseo, sí o no? ¿Te ha gustado, sí o no? No, no seguimos hablando, esto ha terminado. Tu gran vocación siempre ha sido escribir, pero has tenido muchos curros. Hay uno que me interesa en particular, que es que fuiste cajero del día. Sí. Y que además hay alguna anécdota muy divertida con eso. O sea, me han contado una de una señora que debía ser familia de Fraga o no sé qué. No, pero ¿cómo que familia? La hermana de Fraga. Margarita Fraga Iribarne veraneaba en Cercedilla, que era uno de los días en los que yo estuve trabajando. Y entonces, en un día, ella le dejó a otra de las cajeras una nota, que luego me pasaron a mí para que viera, y en esa nota nos dejaba claro que iba a boicotear el supermercado, pese a que le venía muy bien por los precios económicos y dada su familia numerosa, esto lo contaba en la nota, pero el hecho de que tuviéramos los preservativos junto a la caja atentaba con su concepto de la familia, y que si no corregíamos eso iba a dejar de venir a comprar al supermercado. Y luego ya pues yo dejé de trabajar allí, no supe si siguió boicoteando. Es verdad que solo iba allí en verano, o sea, Margarita Fraga Iribarne me acuerdo perfectamente. De hecho, tengo todavía la nota en mi casa, porque me pareció historia de España. Total. Entonces, ella solo veraneaba allí, era su casa de veraneo, imagino que luego viviría en un casoplón en el barrio de Salamanca, pero ella en veraneo tenía su casa de campo en Cercedilla y compraba en el día los chorizos para la barbacoa. Pero claro, tuvo que dejarlo porque vendíamos condones. ¿Cómo es esa experiencia sociológica? Porque yo creo que alguien que ha trabajado de cajero en un supermercado, más allá de esta anécdota específica que es gloriosa, ve muchos retratos del país. O sea, es una manera como de conocer España muy potente, ver a la gente que va todos los días a comprar. Sí, es una manera de... Mira, yo tengo un recuerdo de algo... Lo que más recuerdo es todavía... Fíjate, soy mayor, como muy bien has dicho al principio, que todavía se pagaba en pesetas cuando yo trabajaba allí. Los millennials no saben de qué hablamos cuando hablamos pesetas. de que te den 2 duros. Exacto. Y me acuerdo que haciendo caja un día vi, porque claro,
o sea, yo estaba ahí de cajero porque obviamente tenía como otras inquietudes, ¿no? Y entonces pues era muy malo en mi trabajo. Eso sí, me aprendí la tabla del 199, que esto es muy importante, pero yo revisaba todas las notas, tal, y me acuerdo de un billete de 200 pesetas que leí. Este billete es para Carlitos, puede ser, de parte del Ratoncito Pérez. Y pensé, joder, a alguien este mes le ha ido tan chungo que ha tenido que venir a hacer la compra con el Ratoncito Pérez del niño. Ya ves. Y Ya fue como una hostia en el estómago. Y entonces ahí ves de cerca la precariedad, un montón de cosas. Bob Pop es, entiendo que una máscara. Ya no. No, Bob Pop empezó como un juego. Digamos que en su momento, cuando yo empecé a escribir Con el un blog. blog en 20 minutos, me pidieron un título, hablé con un amigo, me dijo, pues sí, va a ser de cultura pop, todos te llamamos Bob Pop, ya está. Y sí, al principio empezó una cosa como de Ziggy Stardust, ¿no? Como un alter ego, como... Un heterónimo. Exacto, como de Pessoa o algo así, loco. Que además es una cosa que me fascinan, los heterónimos, los nombres de guerra, los nombres artísticos. Y durante un tiempo sí es verdad que creí que había dos diferentes, ¿no? Bob Pop, que hacía como cosas frívolas y pop y demás, y luego Roberto Enríquez, que quería ser un súper escritor. De hecho, yo publiqué una primera novela que firmé como Roberto Enríquez, y luego todo lo demás lo he ido firmando como Bob Pop. Pero luego me he dado cuenta de que en realidad somos lo mismo, ya no hay diferenciación. O sea, a mí la gente me puede llamar Bob o Roberto indistintamente. Ahora, la gente me conoce más como Bob Pop, pues vamos para adelante con esto. Y luego además hay un actor que se llama Roberto Enríquez, que tiene prestigio y tampoco tiene la culpa él de que yo me llame también así, con lo cual él puede salvar su prestigio y yo utilizo mi nombre de guerra. Me han contado que la ropa que te pones... ¿Quién te ha contado? Algo ahí como Vale, esto vale. que había en Juego de Tronos, de estos pajarillos que mandaban, de ¿Sabes manda que no he un visto- cuervo. no he visto Juego de Tronos? Pues con la última temporada, o sea, no te has perdido... Ya estáis todos así. Yo es que sabes que me lo estoy guardando para la jubilación, toda entera. Pues tiene, o sea, es una gran serie, sobre todo las primeras temporadas, pero en esta última la están destrozando. Estáis todos sin- bajoneros. Sí. Oh, lo siento. Es dramático. Hay unas cosas que son como unos cuervos que, digamos, cuando tienen que comunicarse en Juego de Tronos, mandan un cuervo. Vale. Un pajarillo que va, que lleva notas, que trae, que no sé qué. Entonces, yo he mandado unos cuervillos a que me cuenten, Vale. a que me cuenten cosas. Y me han contado que tú das mucha significación simbólica a la ropa que llevas cada día. Y me han dicho que pregúntale por la ropa que va a llevar hoy, porque eso tiene una explicación, eso es por algo. Sí, es que o sea, a mí me interesa la moda, pero como lenguaje. O sea, Entonces, lo que tienes que ver delante de ti te tiene que dar mucha perdona, depresión. Es que tú todo el tiempo estás dando mensajes con lo que te pones y cuando te... Mensaje de desastre. No. Hay un mensaje ideológico todo el tiempo y tu discurso de me compro las camisas en el campo, Te todo juro esto. que eso no era un discurso, tío. O sea, cuando me No, lo no, preguntaron... que no digo que sea que esté planeado ni que esté buscado, pero creo que ahí hay eso también es moda. Es decir, decidir que la importancia que le das a eso frente a otras cosas es esa y está bien. Pero a mí es que me desespera, tío, porque yo admiro a la gente que viste bien. O sea, a mí me gustaría vestir bien, que es como decir, no, incluso si va como de informal, mira qué bien va, qué tal, que si lleva un no sé qué, de lino, de algodón y tal. Es que soy un desastre. O sea, no es un problema de que no le dé importancia. Me encantaría dársela y saberlo, pero hay gente que tiene gracia, es como la gente que sabe bailar y los que en el baile estamos sentados viendo lo bien que pero baila la también gente. Ese gusto se educa, o sea, también hay un proceso de aprendizaje. O sea, yo no considero que vista bien, o sea, yo sí tengo la clave esta frase de si no puedes ser elegante, es extravagante, es mi máxima, pero para mí es muy importante lo que yo comunico con la ropa. Cuando quiero decir lo que comunico, es decir, hoy venía a hablar contigo, pues es una camisa que me hace gracia, que es como muy yeye, que es como de... Pero porque para mí hay una... Hay una forma de explicar a la gente, o según el día que tengo, que he venido a jugar, ¿sabes? Que estoy rompiendo, o sea, que en realidad me he puesto algo para que lo comentes, o sea, no... Y esto me parece bien, o sea, hay gente que se viste para que no le digan nada de lo que lleva. Tú, de hecho, muchas veces creo que lo haces así, es como que esto no tenga que ver con nuestra conversación. A mí me parece que es una forma de romper el hielo. Total. Y me divierte, simplemente. Pero sí creo que, además, depende de mi estado anímico, o sea, ¿no? Yo no puedo hacer esta cosa como de Steve Jobs, de vestirme cada día igual, porque yo no estoy cada día igual, porque yo no estoy bueno. Entonces yo hay días que tengo ganas de ponerme colorinchis y días que no. Pero sí que me parece que estoy dando ahí... O sea, que ya hay una parte de quién soy que no tengo que explicar, que ya te lo explico con lo que llevo.
una de las cosas que haces que más me flipa es explicar la tele, digamos, como crítico de televisión. Y has dicho que la televisión de los 80 te parecía la más interesante. ¿Por qué? O sea, yo tengo el recuerdo de, sobre todo cuando hablo con gente joven, de vosotros no sabéis lo que era estar sentada en el salón y que tu abuela te dijera, pon la otra. Entonces, pon la otra es, te levantabas, le dabas al botón y ponías la otra, que solía ser la 2, Sí. donde a lo mejor había deportes o algún reportaje de animales o cosas de estas, pero era sota, caballo y rey. Es verdad que era una época en la que cualquier cosa que ocurriera en la televisión era un debate nacional. Todo el mundo veía la misma televisión y los mismos programas. Yo qué sé, Curro Jiménez o Verano Azul han configurado la visión de todos los españoles, porque era una época en la que lo que había era lo que había y no había nada más. ¿Pero por qué dices que era buena tele? Pues yo tengo la sensación, bueno, primero porque yo nací en el 71, con lo cual puede que me toque por edad cuando más me interesaban las cosas. Pero tengo la sensación de que hubo un momento que tiene que ver con la llegada de los canales privados. A mí esa tele de los 80 me parece que era una tele realmente democrática. Es decir, se intentaba dar un espacio en la tele para todo el mundo. Es decir, de repente era como, hay que darle un programa a la gente que le gustan los libros, porque la tele es para todos, porque es una tele pública que es para todos. Hay que dar un programa de toros, porque hay gente que le gusta los toros. Tiene que ser la misa, un debate sobre actualidad. Había como un intento de que la tele en algún momento le interesara a todo el mundo al que le interesaban las cosas. Y cuando llegan las privadas, tengo la sensación de que se empieza a hacer tele para la gente que le gusta la tele. Solamente, es decir, que la gente a la que le gustan los libros, la gente a la que le gustan la música, todo eso queda abandonado y entonces se convierte en un espacio cerrado, en un vado que no era la tele de los 80, que no era la tele pública. Es decir, la tele pública intentaba llegar a todos y la tele privada o la tele que luego llega a finales de los 90... El Telecinco, el entretenimiento. Todo este rollo es como, te vamos a enganchar a un tipo de tele que solo te va a gustar si te gusta la tele. Si te gustan otras cosas, esto no es para ti. La tele de los 80 es, hay un trozo de esta tele que queremos que sea para ti. Y eso me parecía muy bonito. ¿Qué programas te gustaban más en los 80? O sea, hemos mencionado ya La bola de cristal, pero Sí. la película erótica de Pilar Miró los Bier, Sí. ¿qué más cosas recuerdas como referentes? Mira, recuerdo La clave, que no sé, claro. con Balbín, que era mítica. Claro. De hecho, hoy justo he visto que en Twitter ponían el vídeo de Lola Flores cuando estuvo con la hija que yo quiero cuando me muera me la metan en el ataúd, la bata de cola, que es un momento mítico de la televisión. Me encantaba el 3x4 de Julio Otero. Yo también. era adicto al 3x4 de Julio Otero, el 1, 2, 3. Era a las 2:30 cuando se comía. Sí, era la hora de ¿verdad? comer, sí. El 1, 2, 3 me parecía hipnótico. Y luego las series tampoco me enloquecían en ese momento, no me parecía una cosa... Pero sí recuerdo, pues yo qué sé, recuerdo que los viernes por la tarde o viernes por la noche, en la 2, bueno, que entonces era el UHF, la segunda cadena, ponían pelis en blanco y negro de Miss Marple, que a mí esto me... Y algunas en versión original. Sí, Que había a mí que esto grabárselas. me petaba la cabeza. Y la tele matinal, por ejemplo, yo recuerdo como algo fascinante el matinal que hacía Pepe Navarro, donde además salía Javier Bardem haciendo Superman, La Cubana haciendo personajes. Que Pepe Navarro, el tío, se inventó un late night a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. O sea, con todo su papo, que me pareció admirable. O sea, toda esa tele matinal que se estaba inventando en ese momento, también con Hermida, todo esto, a mí me parecía... De hecho, yo me apunté a clases por la tarde en la facultad para poder ver tele por la mañana, creo. Otra de las cosas que has estudiado y que me alucina un montón es el poder ideológico de la prensa rosa, Sí. que es algo que además normalmente los intelectuales de izquierdas y no sé qué siempre han despreciado como literatura de peluquería. Es decir, cuando vas a la peluquería, pues te dan el Lecturas o el Pronto o el no sé qué, y digamos que incluso hay un cierto desprecio clasista de lo que significa, bueno, pues lo que yo siempre he visto a leer a mi abuela y a mi tía abuela que me criticaban, y tú incides en el poder de configuración ideológica en las sociedades que tiene ese tipo de prensa en la que tú has currado y que conoces muy bien. Háblame de esto. Sí, es que yo creo que la prensa rosa es sobre todo un mecanismo de refuerzo de la ideología dominante muy brutal. Es clasista, es reaccionaria, porque piensa que en la prensa rosa se están trabajando con materiales que en el siglo XXI te parecería inaudito que fueran noticia. Es decir, que asuntos que tienen que ver con
poliamor, es decir, cosas que ahora consideramos más como el poliamor, de repente para las revistas son portadón, que tienen que ver con la configuración, con la libertad del cuerpo, que tienen que ver con adicciones, que tienen con un montón de elementos que son típicos del folletín del 19, pero que la prensa rosa sigue trabajando y que le sigue funcionando con muchísimo éxito. Ver el Ola, o sea, el Ola realmente es el BOE. O sea, tú ves el Ola y sabes quién es quién. De hecho, yo, en algún momento de mi vida que tenga tiempo, me encantaría hacer un cruce entre las casas del Ola y los imputados en casos de corrupción en España. Porque probablemente ahí te encontrarías con que, ¡buah! 7 grados de separación me parece una mierda. O sea, probablemente haces un who is who muy rico. Entonces, lo curioso es que eso que tú decías, ¿no? Que intelectuales y demás desprecian esa prensa, se les vuelve el contra, porque de lo que no se están dando cuenta es de que están hablándole a gente cuyo discurso no va a permear en absoluto porque están absolutamente anclados en el discurso que... Y además con una cosa muy peligrosa y que se ha hecho en los últimos años que es muy chunga, y es hablar de que tampoco hay que ponerse así porque solo es entretenimiento. Nada es solo entretenimiento. Es que todo lleva ideología, y además ideología chunga. Porque, claro, esto lo hablé un día con Andreu, ¿no? Esta cosa, y lo aprendí de conversaciones con Gopegui, que es la mejor en esto. Belén Gopegui. Sí. Entonces, y Belén, hemos hablado de esto varias veces, y yo he aprendido mucho de ella, porque la considero como una maestra, y hablábamos de que solo hablamos de que algo es ideológico cuando no forma parte de la ideología dominante. Claro. Porque todo es ideológico. Claro. El problema es De que... hecho, la gran victoria ideológica es cuando no parece ideológico, Exacto. cuando parece normal. ¿Sabes? Que es lo que le decía yo a Andrés, es decir, hay como un ruido de fondo constante que es la ideología, pero en cuanto se nos cae un vaso al suelo, dices, ¡ah, ha habido ideología! No, no, ideología era todo esto, es que esta que ha caído al suelo no es la dominante, y es la que te ha hecho a ti como despertarte, ¿no? Y entonces me parece que pasa eso con la prensa del corazón y con la televisión de corazón, que cada vez se hace menos, por suerte, pero tiene que ver con que lo consideran como, bueno, es que es solo entretenimiento. No, no, es que es entretenimiento que está dando una visión de la realidad muy chunga. Yo siempre digo que para mí Sálvame, con todo mi respeto hacia Jorge Javier, que además le tengo mucho cariño personal, me parece el gran monumento a las políticas neoliberales del siglo XXI, porque son un grupo de señoras y señores en su cincuentena peleando por mantener su silla y demostrando que la dignidad es de privilegiados, que hay que hacer lo que sea y que hay que dejar tu dignidad por los suelos y perderla solo por conservar tu puesto de trabajo con cualquier... Y da igual lo que te hagan, ¿no? Y lo vemos y dices, qué gracioso, pero eso va calando. Claro. Y lo normaliza todo. Claro. Has reflexionado también sobre la prensa deportiva y sobre los informativos deportivos. Leí una cosa que me pareció muy interesante cuando estabas... Tú no eres especialista en eso y no trabajas en la prensa deportiva, pero que escuchabas a De la Morena hablar de Bale, Sí. de Gareth Bale, como si fuera un pedazo de carne. Es que claro, compras un jugador y se te rompe, entonces pues vaya negocio hemos hecho, pues hay que venderlo. Y reflexionabas de cómo eso también hace que mucha gente, si ya ven a sus héroes y a sus ídolos, que son los jugadores de fútbol, como pedazos de carne que se compran y que se venden, pues imagínate el resto de los mortales. Es que eso es alucinante, Pablo. O sea, yo me acuesto escuchando el larguero porque es como un ruido blanco, ¿sabes? No hablo. Pero de repente, cuando aparecía Gareth Bale y oí hablar de un ser humano como lo que tú has dicho, no, pues habrá que venderle, pues vaya negocio con lo que pagamos, tal. Y dices, pero que es que este señor es un ser humano, que es que estamos hablando, es que es casi como esclavismo de luxe. Estamos hablando de compra y venta de seres humanos. Y claro, exactamente lo que tú dices, si esto lo extrapolamos a nuestra vida cotidiana, a gente que no es tan total como un futbolista, pues incluso a nosotros mismos, incluso podemos llegar a pensar, hostia, están pagando esto por mí, están pagando esto por mí, o sea, no por mi trabajo, porque no, ya no hablamos de lo que pagan por nuestro trabajo, asumimos lo que pagan por nosotros. Entonces, si eso nos parece que pasa con un futbolista, que debe de ser guay, como Bale, no lo sé, que no vamos a pensar de nosotros y de la gente que nos rodea. Es súper inquietante. Además, es que yo creo que ahora mismo toda la prensa deportiva, cuando la estuve analizando un tiempo, es que realmente habla mucho más de dinero que la prensa económica. Es que lo sexy de la prensa deportiva es ese uso del patrón del dinero, que me parece una barbaridad. Es alucinante. Has hablado también del reality show como un paradigma epocal. O
sea, como decir, no se puede entender lo que ha significado la corrupción y el ladrillo sin entender un formato, una estética concreta de hacer televisión, que es el reality show. Sí, pero más que como la estética es nuestra postura como espectadores. Es decir, hay un momento en el que nos van elevando el umbral del estupor. Entonces, ante la corrupción, nosotros nos hemos enfrentado, frente a las noticias de corrupción o cómo se ha informado sobre la corrupción, nos hemos enfrentado de la misma manera que nos hemos enfrentado a los realities. Es decir, es como, sí, bueno, es gente que está robando y tal, pero dame más. Y ya cuando de repente solo es un soborno y tal, ya nos parece como que es poca cosa, porque hemos ido elevando este umbral. Y toda la estética es la misma. O sea, realmente si volvemos al origen, como a la gran corrupción mediática en España, que es toda la época de Gil en Marbella y todo lo demás, es que todo eso se vivió en directo en televisión. Claro. Yo me acuerdo de este momento de la exmujer de Julián Muñoz diciendo las bolsas de basura, y en realidad esto nos interesó por eso, porque entra Pantoja en juego. Yo creo que se les volvió en contra intentar pensar que si tú te hacías un personaje amable o interesante en televisión, esto te salvaba de otras cosas. Yo creo que hay una confusión entre pensar que lo que tú cuentas en televisión no tiene que ver con lo que cuentas en un tribunal. Pero la suerte es que hay separación de poderes entre tele y justicia, porque es que el poder legislativo y el poder judicial también está relacionado, también está separado del poder televisivo. Y durante una época en este país no se considera así, es decir, mucha gente consideraba que Pantoja nunca podía ir a la cárcel porque era Pantoja, porque el país iba a ir abajo. Y dices, no, es que en este reality hay una cosa que es el juicio de la gente con sus teléfonos móviles, salvar a fulanita, pero luego hay otra cosa, por suerte, que son los tribunales que funcionan de manera independiente. Pero durante mucho tiempo se consideró que estaba mezclado. De hecho, yo creo que hay personajes muy oscuros en la historia de España, como Encarna Sánchez, que algún día alguien tendría que hacer un estudio potente de esto, que vivió de esto, es decir, vivió de ser un personaje intocable y luego por detrás aquello. Yo creo que ya, gracias a ellas, empezó todo. Es verdad lo que dices, pero yo tengo, o sea, es verdad que todavía el Poder Judicial en algunos momentos no siempre puede decir, miren, somos independientes de la política, somos independientes de los medios de comunicación, que todavía es más difícil, pero tengo la sensación de que la tele tiene ¿Tú crees que es más como... difícil ser independiente de la política que de los medios de comunicación? Es mucho más difícil ser independiente de los medios de comunicación que de la política. Es decir, los políticos son seres completamente vulnerables que nacen y los matas en 3 telediarios si es necesario. De eso podemos hablar después porque eso es la leche también en democracia. Pero la tele tiene como una especie como de elemento seductor que además de seducir las pasiones más bajas, por supuesto para los políticos la necesitamos. O sea, si no sales en la televisión está el momento campaña electoral en el que además estamos obligados a hacer el ridículo. Es como tú vas a un programa de televisión y te dicen baila y tienes que bailar. Te dicen toca un instrumento musical y lo tienes que tocar. Es como vamos a demostrar que el control democrático tiene que ver con que un presentador forrado de pasta y con muchísimo poder puede poner al próximo gobierno de su país a hacer el ridículo porque tienen que caer bien a la gente y que les puedan votar, porque además todos sabemos que cuando vas a un formato de entretenimiento allí se disputan muchos más votos que en Al Rojo Vivo o en un programa de tertulia política. Claro, porque Al Rojo Vivo no es un formato de entretenimiento. Es absolutamente un formato de entretenimiento, vale. Lo que pasa es que tiene, absolutamente, pero digamos definido con claves políticas, entonces tú puedes hacer como la ficción. No hay bailes en Al Rojo Vivo, por suerte Ferreras no baila. Esto es, por suerte Ferreras no baila. Y de hecho nadie puede hacer bailar a Ferreras. Sin embargo, a cualquier presidente, a cualquier ministro, es decir, ¿usted quiere popularidad? Pues venga usted a mi programa que le vamos a hacer bailar, le vamos a hacer el imbécil para que pueda usted caer bien. Y además, no está mal poder hacerlo. Pero ahí hay un elemento vampirizador de la tele que opera, por ejemplo, con los jueces, que es tremendo. Se encantan a sí mismos cuando salen. Tuve una vez esto no debería contarlo aquí, pero te lo voy a contar. Tuve una conversación con un expresidente del Tribunal Constitucional que me decía, ¿tú sabes quiénes son los que más filtran a la prensa en este país? Los jueces. Y le preguntaba por qué. Dice, porque lo hacen a cambio de que un periodista ponga 2 o 3 cosas buenas de ese juez. Y que entonces, claro, porque los jueces son gente muy poderosa, pero a veces muy desconocidos. Entonces, de repente, yo qué sé, la imagen de Marchena,
qué medido es Marchena, qué educado, qué justo, qué no sé qué. El poder vampirizador, y eso es una decisión que toman los medios de comunicación. Podemos decir que es usted un juez maleducado y autoritario, o podemos decir que encarna usted el modelo de juez democrático. Eso ocurre con los políticos, es decir, los medios de comunicación pueden decidir si eres arrogante, si eres el esposo ideal, si eres más machista o si por el contrario. Entonces tú tienes permanentemente que lidiar con ese poder que a través del relato y del entretenimiento pues te construye una careta. Además, los grandes ahí, Ana Rosa, el otro día Ana Rosa me mata cuando dice uy, qué voz de curilla se le ha puesto a Iglesias. Eso vale más que todo lo que diga Eduardo Inda en OK Diario. Pero eso tiene un influjo vampirizador sobre todos los poderes, porque la tele es en última instancia, pues cómo decir, como lo que permite satisfacer las más oscuras vanidades. Es la tele lo que te permite llegar a un sitio y que todo el mundo, digamos, mueva la mirada, gire la cabeza y mire, y eso es un poder que opera sobre jueces, sobre militares, sobre policías y sobre políticos, por supuesto. Claro, pero lo peligroso de eso también es, voy a decir una frase muy chunga, pero lo peligroso es lo democrático de eso. Lo peligroso es que igual que Ana Rosa tiene el poder para decir que te han puesto voz de curilla, también lo tiene para que si alguien está roto de dolor por una tragedia, considere que un poco de atención de Ana Rosa le libera o le compensa un poco de todo el dolor que está sintiendo, como una especie de sacerdotisa de la compensación cósmica. Entonces, claro, pero a mí me interesa mucho esto que dices, porque, claro, estás dando a entender, que me encantaría que fuera así, que hay una parte de verdad del político que se filtra en televisión. Que la gente al final acaba viendo algo de verdad o realmente acabas actuando según te ve la gente en televisión. Es decir, tú, alguien dice, se te ha puesto voz de curilla y piensas, no me he dado cuenta, pero oye, si esto funciona, vamos a ello. Total, ¿no? Y además tiene... O sea, en la tele has conseguido dar la vuelta a la entrevista. Es que me interesas mucho. Yo estoy aburrido de mí. Qué mamón. Aquí me tienes. No, perdona. El método de Stanislavski, ¿no? que en el teatro dice los actores que funcionan son los que se creen lo que están diciendo. Eso en la política funciona. O sea, digamos, alguien que no se cree lo que está diciendo, que es como un robot y como un androide, se le nota perfectamente. Es decir, tú estás repitiendo un argumentario y esto no te lo crees. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer compatible la sinceridad, que te crees lo que estás diciendo, con que efectivamente sirve para comunicar, te tienes que adaptar a los formatos existentes, lo cual implica ponerte en riesgo permanentemente, lo cual implica una negociación permanente con quien establece las reglas del juego y con quien reparte etiquetas, que ese es el poder de la televisión. Es como a ti te han puesto un San Benito, te han puesto el San Benito de que eres muy arrogante y dices, coño, pero si esto es una injusticia, si no fue así, ya, pero ¿qué más da? Es decir, es como si alguien tiene horas y horas para contar que tú eres esto, porque todo el mundo piensa que eres esto. Entonces, si quieres demostrar que no es así, no basta con que digas no es así, tienes que hacer cosas que revelen que eso no es así. Son como reglas básicas de la comunicación política. Pero básicamente los que reparten digamos, todas las posiciones ideológicas, todas las posiciones de significado, todas las posiciones estéticas, es quien tiene el poder de entretener. O sea, lo que decías antes de Al Rojo Vivo es verdad. O sea, Ferreras ha logrado hacer un programa que continuamente necesita como sobreexcitar. Sí. Y llega un telefonito rojo con no sé qué, y atención, y un dúplex con no sé quién, y ahora tenemos a no sé quién aquí, ¿y qué opina usted? Es como el formato de entretenimiento para hacer que algo que es aburrido para mucha gente, como la política, tenga una cierta, y siempre tiene que pasar algo, y como supernoticia y exclusiva y no sé qué. Siempre ha sido un poco así, pero en los últimos años el poder de los medios de comunicación a la hora de establecer las reglas del juego, yo creo que no tiene precedentes. Tú que estás dentro, esto supongo que eres consciente y que... una cosa que... Coño, las cosas que dices tú, que además yo creo que a ti un día te matan, porque es una especie como de... Sí, o sea, como el otro día vi en una serie, como lo de, ¿tiene usted un arma? Yo, ¿por qué? Porque ha dicho usted no sé qué. Entonces es como... Ten cuidado, porque hay cosas que estás diciendo tú que se han hecho virales, que yo no sé si alguien calculaba que se podían hacer virales, que son muy valientes. O sea, son cosas que casi nadie que trabaja en la tele se atreve a decir. Es una especie como de virus marxista en el Matrix de los medios, diciendo cosas
que todos saben o que muchos saben, pero que casi nadie se atreve a decir. Porque resulta que estoy un poquito harto de ver a gente agitar la bandera venezolana en las últimas semanas, en los últimos días, denunciando la situación del país, pero esa misma gente que está ahora con la banderita y que está denunciando la situación de Venezuela, estaba muy callada cuando a Venezuela se le bloqueaba económicamente, se le sancionaba, cuando se evadían capitales o se esquilmaban sus recursos. En ese momento, ese pueblo del que ahora habla venezolano, por el que tanto se preocupan, no les importaba una mierda. No hablaban, no abrían la boca, porque lo que querían era que bueno, ese pueblo lo pasara mal, porque si a costa de eso caía el gobierno de Chávez, bienvenido fuera. Claro, o sea, porque es que es un mundo en el que... Sí, pero, ¿sabes la sensación? Para mí, esto es una... me genera una mezcla de sentimientos. Por un lado, yo todo el rato quiero disfrutar del privilegio que tengo de tener una voz en televisión y una televisión que a mí me gusta hacer. Entonces yo, en un momento de mi vida, me planteé, yo no voy a salir allí a decir tontas, porque es que no me compensa. Perdón. Yo quiero contar cosas que me importan y reflexiones que me parece que están bien y colar allí. Y por otro lado, esto que dices tú de colar un discurso, también me pone en mi sitio. O sea, este discurso que yo puedo colar demuestra que no pasa nada por soltarlo, es decir, que el sistema es tan sólido que no me puedo chiflar ni tomarme en serio a mí mismo, porque por muy viral que se haga esto que yo estoy diciendo, no importa nada. Es decir, el sistema está tan bien establecido que esto no va a hacer que se tambaleen los pilares del capitalismo. Que yo me apuntaba, también te lo digo, que es que además yo cuento esto y la gente dice, ¿qué vas a querer que llegue el reparto? Digo, sí, por favor. O sea, sí, yo entrego mis bienes, esto se gestiona y tal, y de verdad que yo estoy súper encantado. Yo durante mucho tiempo pensé eso que dices tú también, de decir, pero hombre, si tampoco podemos hacer tantas cosas, no es tanto lo que podemos cambiar, la economía de mercado es algo que no se cambia por entrar a un gobierno, estar en unas elecciones, o que alguien diga no sé qué en los medios de comunicación, pues en el fondo pueden tener su cuota de rojeras, ya, pues para poder tenerla, algunos le cortan la cabeza sin compasión. O sea, yo no he visto ámbito más autoritario, porque además no sé, ¿no? Yo me he visto a mí mismo diciéndole a Pepa Bueno, oye, que aquí os cargasteis a Escolar porque habló de los vínculos de Panamá, de los vínculos con los papeles de Panamá de Juan Luis Cebrián, y silencio absoluto. Es como, oye, que te están oyendo tus espectadores, que di algo para justificarlo, silencio absoluto. O cuando dices, yo qué sé, en Telecinco, oye, que aquí al Cintora le cortasteis la cabeza por lo que les cortasteis en la cabeza. O cuando le dices a Ferreras, oye, tío, lo de Inda, que lo que tú haces con Inda es impresentable. Y toda la gente que trabaja en La Sexta, que saben que tienes razón, es como todo el mundo callado, porque aquí todo el mundo se está jugando el salario a ver quién se atreve a hablar de los amigos del jefe. Es que esto genera un debate también, y es, tú en un medio de comunicación trabajas para los espectadores, para los lectores o para tus jefes. Y para los dueños de tus jefes, claro, que son los que descuelgan. Sí, los dueños, los amos. Yo creo, o la sensación, yo quiero trabajar para la gente que me ve, porque realmente son los que siento que me están pagando el salario que yo estoy recibiendo. Lo otro es un señor que está haciendo negocio, es el intermediario de todo esto, que se queda con la plusvalía, pero en realidad yo estoy directamente fabricando para esa gente que me ve. Y también tengo tengo que decirte que yo tengo una cosa muy inconsciente, y es que yo no he venido aquí a hacer una carrera. O sea, yo tengo la tesis de que la gente se divide en dos clases de personas cuando haces algo creativo, y es la gente a la que quiere tener una obra o la gente que quiere tener una carrera. Yo quiero tener una obra. O sea, yo lo que no quiero es hacer nada de lo que me arrepienta ni me avergüence que haya hecho en televisión nunca. Si algún día alguien me dice, con toda la razón del mundo, porque al final el chiringuito es suyo, oye, mira, que tú no vas a poder seguir haciendo esto, y dices, pues mira, no pasa nada, ya, o sea, me busco la vida de otra manera. Si es que pues me voy a mi casa a escribir, que a lo mejor a lo mejor esto me salva la vida y me dedico a otras cosas. Pero mientras pueda hacerlo, es que además me divierte mucho hacerlo. Es que lo peor de todo es que a mí me gusta mucho hacerlo. No es, o sea, yo no me tomo muy en serio, ¿eh? O sea, tampoco creo que tenga una misión. De hecho, a veces me siento mal porque pienso, hostia, hay gente con un discurso mucho mejor armado que el mío, de quien además yo he recogido un montón he aprendido, he recogido ideas, les he leído, pero yo tengo una ventaja sobre ellos, y es que yo he aprendido a ser titiritero en tantos años de trabajo con Andreu. Entonces lo que he aprendido es a contar las cosas que son un poquito más áridas de manera que no de la turra.
Esa es mi única ventaja, pero no creo que tenga un... Yo creo que hay gente con una solidez intelectual muchísimo mayor. Lo que pasa es que a lo mejor no ha aprendido a ser vedette. Entonces yo he combinado esto, ¿no? O sea, como el vedetismo intelectual, que es lo o como un día le dije a Berto, yo hago cabaret ideológico, Berto, esto es lo que yo hago. Y eso me divierte mucho porque me parece un género. Y de hecho, no solo me parece importante por las cosas que pueda estar diciendo, de las que hablamos, sino por ser capaz de tener ese género. Es que me parece un reto artístico. Es que es súper potente además, porque es la vía de... El humor es una palabra que es muy difícil como de concretar, Sí. pero digamos como una estética diferente a un señor calvo muy serio con una estantería de libros Para calvo detrás. estoy a esto, también te lo digo. Eso también puede ser. Ya, también te digo que cuando tenemos pelazo a lo mejor tenemos que portarnos bien con la gente que no lo tiene. Tienes razón. Eso también es bonito. Pero jo, yo te veo bastante Buah, bien. tengo aquí, mira, Para perdóname, tengo para un helipuerto. Pues si yo te contara en el Congreso de los Diputados, además lo llevas con dignidad, porque Eso yo he sí. visto en el Congreso de los Diputados, digamos, la lucha contra la alopecia, que es como, eso es un tema... Ensaimadas. Esto tampoco ¿Has visto ensaimadas? He visto ensaimadas y he visto implantes. Y sobre todo, he visto una cosa, esto, joder, esta entrevista voy a salir fatal de Me aquí, gusta mucho esta entrevista. que no se puede contar. Luego no Es lo como cortéis, ¿eh? ¿Dónde está Miguel? No, en hoy no lo cortéis en el luego. Congreso no de lo los cortéis luego. Diputados se utiliza cualquier elemento personal para atacar al adversario político, menos los implantes de cabello. Porque yo he visto muchísimos diputados que es como, tío, es puto evidente que te has ido o a Turquía o a otro sitio y tal y te has puesto pelo porque yo te llevo conociendo ya años. Y no se habla de eso en el Congreso. Pero esto En el es muy Congreso que elegante. pueden utilizar, eso está muy bien, pero dices, ¿por Y qué es hay un poco heteropatriarcal, porque a lo mejor Absolutamente. unas mechas sí se comentan. Absolutamente, es como una especie de pacto de señores caballeros. heteropatriarcales. Porque que no se saben ponen- cuándo les va a tocar al otro. ¿sabes? Exactamente, entonces en eso hay plena solidaridad. Se puede utilizar cualquier cosa de no, usted en realidad es un terrorista y usted un corrupto y qué poca vergüenza, no pasa la Y ese pensión pelo de a muñeco, sus hijos. de eso no. Eso jamás, Me parece jamás. Y brutal. el Congreso está así de... Qué maravilla. Es terrible. ¿Estamos eligiendo bien las causas? Sí, pero estamos defendiendo la libertad de expresión a través de un rapero botarate. Sí. Estamos defendiendo el feminismo a través de concursantes de Gran Hermano. La lucha contra la homofobia a través de cantantes de karaoke. Ya. Estamos defendiendo la integridad creativa con Lecha de Mecano, el debate intelectual con tuiteros Sí. o la pluralidad democrática con Falange. Y a lo mejor el problema es que hay demasiados influencers y muy pocos referentes. Redes sociales, que te estás ocupando de eso en el programa de Andreu, y he leído que decías que hay muchos influencers y muy poquitos referentes. Sí. ¿Qué piensas de el papel que tienen las redes, que eso sí que no tiene precedentes? Y yo creo que eso además inquieta. Es decir, como que de repente una cosa como Twitter o como Facebook o como Instagram se hayan convertido en dispositivos muy poderosos. A mí me desconcierta. O sea, yo empecé en Internet hace un montón de tiempo. De hecho, yo empecé a hacer un blog cuando nació Blogger. O sea, que he vivido esto. Y a mí Twitter me divierte mucho como medio. Pero yo tengo un problema con Twitter y que es porque soy viejuno, y es que a mí me parece que no permite la conversación. Y a mí me Es gusta el zasca, el pum. Claro, esto me aburre. O sea, yo uso sobre todo Twitter para lanzar cosas y probablemente muchas veces peque de eso, ¿no? De hacer un chascarrillo que a alguien le ofende y además a mí me encanta ofenderme, me parece súper bien ofenderme porque yo no... O sea, yo considero que ofenderse está muy bien, porque además ofenderse te da una medida de quién eres tú, de quiénes son los ¿Qué demás. pusiste el otro día que me encantó? De yo era gordo pero no me defendía a nadie, No, así que me sí, metía gay porque cuando- sí, contestabas... que yo me metía maricón porque de gordo no me defendía a nadie, que fue lo de Ronaldo que Eso, dijo que eso. mucho manifestarse por los Pero por los negros y gordos, gays, ¿qué pero pasa? por los gordos nada. Digo, claro, por eso yo me metía maricón. Pero me parece que hay mucha gente con la que me gustaría tener matices de discusión. Mira, pasó con el caso de David Suárez, cuando el tuit este del síndrome de Down y demás, que yo a David Suárez no le conozco mucho personalmente, yo tengo una pequeña relación con él y conozco lo que ha hecho y tal. Es un tipo que creo que trabaja las líneas de humor negro de una forma muy interesante y usa Twitter como medio. Y yo creo que intenté como razonar con la gente que yo no voy a defender el chiste de David Suárez porque yo no soy nadie para defender el chiste de nadie, porque creo que cada uno trabaja sus géneros como quieren, pero sí sentí que se estaba atacando a David Suárez con razones muchísimo más
despectivas hacia la gente con síndrome de Down que lo que había hecho David Suárez o lo que me parecía a mí. Y simplemente quise empezar un debate con eso. Y fue imposible. Y de pronto encontré como 3 o 4 personas con las que pude mantener una conversación. Entonces tengo la sensación de que Twitter no favorece la conversación. Y eso me agota porque, como estás viendo, yo soy muy de conversación. Y me gusta como que haya matices. Me gusta... Yo, por ejemplo, discuto para que me quiten la razón. O sea, yo nunca discuto con alguien para defender. Para ganar, sino no, para no, no, no. perder. Yo discuto porque voy a aprender. O sea, a lo mejor soy un poco cabrón en eso. Pero yo discuto contigo y puedo acabar diciéndote, pues es que a lo mejor puedes tener razón. Y la siguiente discusión que tenga de eso mismo, me voy a quedar con argumentos tuyos que me hayan valido. Porque me parece que eso es lo que me va a ayudar a vivir. Entonces, en Twitter no te puedes mover de allí. No puedes. Y esto me agota bastante. Y luego entra toda esta parte de los amigos de Bannon y toda esta cosa como de la burbuja. Claro, yo no estoy en Facebook hace un montón de tiempo. Intenté darme de baja, pero no sé. Pero no entro directamente. Pero sé que hay un mundo paralelo en Facebook donde la gente está leyendo y escuchando cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y luego Twitter tiene también esta cosa, un timeline que es una burbuja. Que en realidad es como la vida. O sea, yo realmente, a mí me dicen, hay gente de ultraderecha, y digo que sí, que yo lo sé, que los he visto en televisión, e incluso les han retuiteado en Twitter, pero yo no convivo con ninguno de ellos, porque soy un privilegiado y vivo en una burbuja. Pero sé que todo eso se está moviendo y hay como un mar de fondo que lo mismo un día nos pega un susto, pero que yo no convivo con ello. Yo creo que a mí las redes sociales me parecen muy interesantes si las usas como medio. Es que yo creo que no todo el mundo tiene que usarlas. Es que hay gente muy buena en la vida, o incluso en sus trabajos, y hay gente muy mala en Twitter. Y luego hay gente muy buena en Twitter y que luego es un rollo. Pero es que es un medio y tenemos que entenderlo como tal. Es que yo he leído libros donde se dicen cosas mucho más burras que en Twitter y no pasa nada. Es lo que decía Azaña. O sea, la mejor forma de esconder algo es meterlo en un libro. En un libro, claro. Pues es así. Pero yo uso Twitter porque me divierte y porque me parece que es una buena forma de mostrar mi trabajo y lo que yo pienso. Pero lo uso como un formato creativo. O sea, para mí no es un medio de comunicación. Yo creo que el error ha sido entender que Twitter era un medio de comunicación. Y luego hay otra cosa que me preocupa mucho de Twitter y es la precariedad del periodismo. Es decir, al final, si tú tienes a alguien en una redacción cobrando un sueldo de mierda y tiene que hacer noticias que sean que generen clickbait y sean trending topic, El titular, claro. pues tienes que ir al titular y además o tienes que ir a un tuit que has encontrado por ahí, convertirlo en noticia y que la gente lo pete. O sea, yo muchas veces cuando veo poco que el diario de India y tal, cuando la gente cree es la maldad y tal, digo, no, a ver, conoce a su público y está haciendo lo mismo que hacen todos los medios, cada uno con el público que tienen, que es, con los 4 duros que tienen, tirar de material ajeno. Y mentir. Y mentir, claro. Eso Y descontextualizar y hacer todo esto, pero también tiene que ver con la Hay precariedad. una serie, yo no sé si la has visto, de Good Fight, que es una No la he pasada, visto. pues la tienes que ver. Ya. The Good Wife, yo la vi y me pareció, hostia, una serie muy conservadora, no sé qué, y esta de Good Fight es como completamente distinta. ¿La puedo ver sin haber visto la primera? Sí, perfectamente, Vale. perfectamente. Y digamos que navega en el mundo Trump, que es tela, además es como muy contemporánea la serie. Y hay un momento en el que se llega a la conclusión en la serie, los diferentes personajes, de que, bueno, de que la mentira forma parte de las nuevas reglas del juego y que vamos a mentir todos. Es decir, es como no tiene sentido el papel de desmentir las fake news, es como un desmentido tiene mucho menos peso político que el peso que tiene la propia mentira, con lo cual vamos todos a mentir porque esta es un arma política tan legítima como otra cualquiera. Y cuando te lo presentan en la serie tan así, dices, claro, es que esto va de esto, o sea, es que es lo que explicas tú. Mire usted, mi trabajo no es contarle la verdad, mi trabajo es conseguir muchos clics, y es que si no, no como, con lo cual, barra libre, pues claro que a lo mejor el 90% de lo que leemos es mentira. ¿Y qué? Entonces algunos dicen, encuentran un nicho de mercado, pues ahora nosotros vamos a hacer, yo qué sé, lo de neutral o el fact-check, vamos a hacer como la empresa que te comprueba si esto es verdad o es mentira, que tampoco es nunca neutral del todo, es como vamos a desmentir a los enemigos, si mentimos nosotros nos callamos, pero eso tiene mucho menos impacto que la propia mentira, que empieza a formar parte, digamos que es un arma legítima, es como que todo el mundo mienta, pero es que es terrible eso. Sí, es terrible, pero es que yo creo que la sensación que tengo a veces es que queremos que nos cuenten mentiras para ser peores personas. Yo creo que hay como una anti-autoayuda ahora mismo, que es como, dame mierda que me indigne, Total, ¿sabes? total. Y dices, hombre, pues tampoco hace falta. Es que yo creo que lo hablaba un día con Andreu también, hemos pasado de la mentira piadosa a la mentira despiadada, es decir, a la mentira que despierte nuestros peores instintos. Totalmente. Y dices, ¿para qué?
Si es que yo no quiero ser mala persona, es que no me interesa, es que no me activa nada, es que no es cafeína. Bueno, el voto lo activa muchas veces. Sí, ya, pero hostia, qué miedo. Total. Yo no Tu quiero. novela, Un miércoles de enero, háblame de esto. Bueno, eso es un ensayo. Miércoles de enero es el de la prensa. Eso es, que te pusiste a mirar toda la Sí. prensa. Pues es que fue una... Turner ensayo, me pidieron un ensayo breve de una nueva colección que iban a sacar y se me ocurrió eso, hacer una instantánea. A mí me gusta mucho hacer estas cosas como obsesivas. Yo tengo cuando trabajo tengo una cosa como muy judeocristiana, es que todo me tiene que costar mucho trabajo para que me parezca bien. Que merece la pena. Exacto. Entonces yo decidí coger un día de enero de toda la prensa, generalista, económica, deportiva y revistas del corazón, por eso cogí un miércoles para que saliera la revista del corazón, y trazar una instantánea de España en 100 páginas, relacionando gente, noticias, viendo cómo cada periódico, cómo cada medio explicaba según qué cosas, y nada, de eso salió un ensayito que me pareció muy divertido hacerlo. Y, joder, sí, fue guay, estoy muy contento. ¿Qué opinas de eso? Porque cuando leía lo que significaba que eso, tú decías, es tremendo lo que están contando todos los periódicos en este país. ¿A qué conclusión? Cuéntalo. La primera conclusión a la que llegué fue que la prensa española era muy de derechas. O sea, no hay prensa, o sea, no había prensa de izquierdas. También te digo, en ese momento en el país todavía no habían cambiado la dirección, etcétera. Tampoco es que haya sido la bomba, ¿vale? Pero era muy de derechas, era una mirada sobre las cosas realmente muy conservadora. Además, era un momento en el que todo el mundo quería que Rivera presidiera el gobierno. Era fascinante porque era como Pedro Sánchez estaba absolutamente muerto. Tú creo que aparecías en 2 noticias como un señor maléfico que estaba cortando cabezas y todo lo demás era flipante. Pero a mí de ahí lo que más me gustó de todo fue cómo contaban. Mira, también descubrí otra cosa y es que los periodistas son mucho mejores que sus periódicos. Que da igual el medio en el que vayas, desde La Razón encuentras noticias escritas por periodistas que suponen una honestidad al contarte las historias que nada tienen que ver con el medio. Un día hablando con Pedro Ballín de esto, Pedro me decía una cosa súper bonita. No has mencionado a cualquiera. Claro, es que Pedro es Dios. Una especie como de, sí, y Pedro, de espadachín de la pluma. Nos tiene locos a todos. Es que es normal, es que es fascinante. Y luego es muy buen tuitero. O sea, es que también maneja muy bien el medio. Provocador, tal, sí, sí. Pero muy ¿Viste listo. la barbaridad que puso de la paella con chorizo el otro día? Sí, que es exclusivamente para tocar las narices. Me encanta que haga esas cosas. Pues él me contó una cosa muy bonita y es que el trabajo de un periodista en cualquier medio es escribir hasta que encuentras el límite, cuando te lo ponen, pero llegar hasta ese límite. Y yo creo que en ese experimento que yo hice me di cuenta de que había gente haciéndolo. Y me encantaron algunas cosas. Mira, hay una... coincidió, era el día siguiente a la comparecencia de Rato a propósito del caso Bankia. Y claro, los titulares eran todo aquello de es el mercado, amigo, ¿sabes? La chulería de Rato. Pero tú leías la noticia en algunos de los medios, quiero creer que era especialmente buena en ABC, en El Mundo y en El País, creo. No me acuerdo de los nombres de los periodistas, perdón. Y te explicaban que en realidad lo que te estaba hablando era de cómo Rato se enemista con la gran banca española y le dicen, este señor nos está haciendo aquí un lío, hay que cargar. Y tú leías eso porque él lo contó en su comparecencia. Y hay periodistas que reprodujeron eso tal cual. Y ahí me hizo pensar, hostia, es que probablemente también nos están haciendo elegir a los enemigos que ellos quieren. Que yo no digo que Rato sea una hermana de la caridad, pero también te digo que a lo mejor de todo el pack, pues a lo mejor Rato ha sido como la pieza más débil del sistema. Vamos con la rueda de reconocimiento. Voy a hacer una rueda de reconocimiento un poco rara contigo. Vale. Normalmente la hago con personajes, con seres humanos. Entonces yo digo un nombre y el entrevistado dice las primeras frases que se le vienen a la cabeza. Yo te voy a decir nombres de revistas o programas del corazón y tú tienes que describir en 2 o 3 frases lo que representan en términos ideológicos. Hola. Hola es la España más rancia. Hola es el BOE. Hola es el poder. Lecturas. Lecturas ha hecho una cosa muy curiosa y es convertirse en el ala de papel de Telecinco.
Es como, ¿tú sabes cuando antes hacían películas y luego sacaban el álbum de cromos de la película? Pues Lectura es un poquito el álbum de cromos, pero un poquito más con entrevistas en profundidad de personajes que crea la tele, sobre todo Mediaset. Marca. Marca me parece un prensa económica y de trato de seres humanos. Sálvame. ¿Sabe? Me parece un monumento al neoliberalismo. Espejo Público. Buah. Espejo Público me parece un programa de crímenes, en todos los sentidos. El programa de Ana Rosa. El programa de Ana A lo Rosa. mejor te estoy jodiendo la vida. con No, esto. no, a ver, Argy y Grissom ya me tienen crucificado, o sea que ya da igual. El programa de Ana Rosa me parece el otro programa de crímenes y un programa también. Es una mezcla perfecta entre Sálvame y el Espejo Público. Gran Hermano. No lo entiendo. Tengo un problema con el hermano y es que no entiendo por qué tengo que meter en mi casa a través del televisor a gente a la que nunca llevaría a tomar café. Pero te confieso una cosa, yo veo cada primer programa de Gran Hermano. Para ver si hay alguien que te interesa. No, No. para ver si alguien a quien me he tirado. Porque tengo miedo. Digo, espérate que le aparezca Espérate. un ex aquí y de repente empieza a sacar fotos mías o algo así. Y te hunden la vida. Exacto. O un primo o algo. Entonces yo, primer Gran Hermano de la temporada, digo, a ver. dejadme ver los concursantes y tal, no me lo he tirado. Vale, ya está, no lo vuelvo a ver. Pero no entiendo el interés que puede tener la gente por gente que no me provoca ningún interés. Pero me interesaría o me gustaría mucho conocer a la gente que crea las tramas en Gran Hermano. Claro. Porque ahí hay un trabajo detrás que me parece pura televisión. Jo, eso es otro temón. O sea, el poder de los guionistas, que son seres maléficos que nadie conoce Sí. y que son los responsables del 80 o el 90% de lo que pensamos. Y me encantaría leer los contratos de confidencialidad de Tiene los que ser- concursantes. Tiene que ser impresionante. Tienen que dar para novela. Total. Nos queda ya el cuestionario. Un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Wow. Lo real de Belén Gopegui. Ah, lo conozco. Oh. ¿Quién ha podido ser, antes mencionabas a la propia Belén, un maestro o una maestra para ti? Reivindico mucho la figura del maestro y de la maestra, pero tengo bastantes. Belén Gopegui, Andreu Buenafuente, sin ninguna duda, Constantino Bértolo, Ignacio Echevarría, dos, cuatro de momento, y Magda Bandera. Magda Bandera ha sido una gran maestra para mí. Un referente político para ti. No iba a decir tú, no iba a decir Errejón para reírme, pero referente político para mí, hostia, es muy difícil, porque, o sea, me interesa mucho Ada Colau y me interesa Bernie Sanders y me interesas tú bastante y me interesa Irene muchísimo, pero claro, es muy difícil considerar los referentes cuando es un trabajo en proceso. No hemos muerto todavía para Claro, que te exacto, hagan y todavía me podéis defraudar. una estatua o destrocen la Exacto, estatua. todavía no sé qué hacer. Esto es. Una película que recomendarías ver a todo el mundo. Antes has dicho una, yo ahí me he sentido identificado. Sí. Tú decías, si conozco a alguien, le tengo que preguntar por La Ley del Deseo Sí. y, digamos, con eso pasa el examen. A mí me ocurrió durante mucho tiempo que era como cada vez que conocía a alguien que me parecía una persona interesante, fuera un chico, una chica, es como tienes que ver Las invasiones bárbaras de Denis Arcand, que es como es una película que cuantas más veces veo, más lloro cuando la veo y no sé qué. ¿Qué otra película, además de La Ley del Deseo, digamos, dirías a todo el mundo que tiene que ver? Mucha gente me va a odiar por esto, pero Rompiendo las olas de Lars von Trier. Creo que es Es de las es películas salvaje. que mejor me han explicado un montón de Lo que cosas. significa la santidad, el horror de la santidad. Yo terminé la película de pie, llorando, agarrado a una Con las columna de los Cires campanas Alfamil, esas. o sea, pero como una persona completamente loca. Sí, a mí Rompiendo las olas me parece una Es un maravilla. salvaje. Sí, Lars es una von Trier. pasada. ¿Una serie? Claro, es que tengo muchas, pero creo que The Wire. Bueno, claro, joder, es la gran serie. ¿Una canción?
Rock and Roll Suicide, pero Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y que mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. pues por todos.